donde la ciudad sea igual a Sevilla. Eso es lo que ustedes van a buscar. Y esos son los comandos. El between, ¿qué significa? Entre. Entre, ¿sí? Aquí dice que selecciona de la tabla clientes el nombre, ¿sí? Donde edad esté entre 20 y 35 años. Quiere decir que todos los que estén en este rango de edades, ¿sí? Va a mostrar los nombres de los clientes. Estos son los comandos en SQL que se programan en los botones para que te busquen, ¿sí? O te arrojen un resultado. Y por eso cuando se crean tablas en MySQL es conveniente utilizar el modo consola, porque en el modo consola ustedes van escribiendo esto, lo hacen manual, y si lo hacen manual se les va grabando. Así que cuando hacen los códigos ya no tienen que crear consultas como lo hicimos con Access, que le dan clic derecho, generar consulta, y les agrega el código automáticamente. Ustedes, si lo van escribiendo, si lo hacen en modo consola, se les va quedando esto. Y llega un momento que no tienen que realizar las consultas con el programa, únicamente escriben, porque ya lo saben de memoria, ¿sí? Eso es lo importante de SQL. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, esto es con respecto a la tarea, a la primera tarea que quedó, que de hecho, bueno, lo voy a mostrar con otro programa. Creo que yo lo tenía como empleados. Aparte del que les mostré, el del video es el de prueba, pero es muy semejante, ¿no? Aquí el de empleados tenía más datos. Tenía nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de ingreso, tipo de sangre, etcétera, ¿sí? Y el data grid. Entonces, en el botón guardar, pues obviamente tenía más campos, pero estas eran las consultas, ¿sí? De la tabla empleados, ibas a utilizar la función guardar, que la función guardar era una consulta que se creaba con la base de datos y automáticamente te generaba toda esta parte, ¿sí? Donde tú ibas a utilizar los nombres de los objetos. Si recuerdan, la consulta se los daba con signos de interrogación, me parece. Y esa consulta lo generaban en... ¿Dónde estaba? Creo que aquí en la base de datos. En el dataset. ¿Sí? Le daban doble clic en el dataset y teníamos la consulta guardar. Si queríamos otra consulta, teníamos clic derecho, agregar consulta. ¿Sí? Usar instrucciones en SQL, siguiente, y aquí les indicaba, cele que devuelve un solo valor, por ejemplo, suma, contar o una función agregada. Actualizar, update es actualizar, es modificar o es editar, ¿sí? Esta parte era eliminar. Entonces, cualquiera de las que utilizaran, que se les pedía, tenían que darle clic, le daban siguiente y se generaba la consulta, ¿sí? Esta era la consulta. Siguiente y le daban un nombre. Aquí yo le daba actualizar, editar o modificar, el nombre que yo quisiera, ¿sí? Actualizar, editar o modificar es el mismo, le daban finalizar, se generaba la consulta, ¿sí? Y esta consulta es la que iban a utilizar en el código. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta era la consulta que iban a utilizar y aquí les aparecía el comando. Este era el comando que iban a copiar. Todo esto era el comando de la consulta. Copiaban y pegaban. Ese era el botón actualizar. Con las modificaciones, claro, que les pedía. Y ese era todo el trabajo. Nada más que no todos investigaron. Fueron muy poquitos los que lo hicieron. Y tenían que adaptarlo al botón de actualizar, eliminar y buscar. Eso era lo que tenían que hacer con el formulario que había quedado de tarea. A eso se refería.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, sí, Gabriel. No, no estoy grabando la clase, Gabriel. Nada más estaba explicando esa parte así de manera breve porque lo vamos a ver bien hasta que lo investiguen los demás y me aclaren sus dudas porque son muy pocos los que están haciendo esto. Algunas personas ayer me mandaron sus códigos, quiere decir que sí lo hicieron, nada más que les marcaba un error en la base de datos, ahí son otras cuestiones que posiblemente algún nombre se escribió mal, pero eso me indica que sí están investigando, ¿sí? Y les comenté que lo subieran así, o sea, no les va a afectar porque en realidad a mí lo que me interesa es que investiguen y que coloquen. Ya si falla por un detallito, pues aquí lo checamos, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Pero son muy poquitos los que están investigando. Bueno, ¿por qué razón se los dejé en pareja? Porque pues ya ven que les había dicho que avanzáramos con el proyecto y algunos tenían proyecto de prototipo, pero pues me comentaron aquí en la escuela que no, que tengo que evaluar la parte de programación y la parte de base de datos y pues ahí no entraría, ¿sí? Tendrían que inventar una base de datos y por esa razón les comenté que podían hacer los botones en equipo para que no les quitara mucho tiempo por pareja, de hecho les comenté, de que lo quisiera entregar individual bien, sino por pareja, máximo por pareja y subían, las dos personas tenían que subir el mismo trabajo. De hecho, es hasta hoy a las 8 de la noche, todavía tienen tiempo. Si lo quieren hacer en pareja, las dos personas tienen que subir el trabajo a plataforma. ¿Sí, Kerly? Profesor, yo tengo una duda. En la actividad que dejó, en la de la base de datos, decía que había que tomar en cuenta el access. En la presentación que le íbamos a enviar, ¿se tenía que agregar también una imagen sobre la tabla de access o solo era para que lo tomáramos en cuenta con los comandos? Lo tomaran en cuenta con los comandos porque recuerden que les subí el video de que hicimos el botón de guardar, ¿se acuerdan? Ah, ok. Entonces, pues de la misma manera, con ese formulario que tú tenías, para que no te costara, tenías que hacer el de eliminar, el de actualizar y el de buscar, con esos 4 datos, para que no me buscaras otra cosa. Ah, ok, muchas gracias. Es que yo me quedé con esa duda, como le envié ayer mi proyecto y no le puse ni una imagen de la tabla de Access, pensé que No, y ya chequé el tuyo, está bien explicado. Me pusiste ahí hasta con flechitas, ¿no es ese? Sí, ¿lo alcanzó a leer? Sí, es el de PDF, ¿verdad? Sí, así es. Sí, que está, creo que lo hiciste, no sé si en PowerPoint, porque están así muy amplias las hojas de PDF, sí, pero viene con flechitas y bien explicado. Sí, en PowerPoint, es que me gusta trabajar. Sí, ya lo leí. Sí, está bien tu trabajo, Kerly. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, eso es con respecto a la tarea que es para el día de hoy. Ahora, con respecto al examen, que también máximo va a ser en parejas, y también las dos personas tienen que subir el mismo archivo. Esto es porque se necesita evaluar la parte de base de datos. Ahora, los que no tienen proyecto de base de datos, que va a ser con una propuesta tecnológica, tienen que pensar en una base de datos. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, es un poquito más complicado. Posiblemente piensen que es más complicado pensar en un proyecto de base de datos, pero hay muchos proyectos que pueden pensar como ejemplo para elaborar esa parte del examen. Les voy a mostrar aquí un trabajo que ya me mandaron para que se den una idea. Se les pedí objetivos, ¿verdad? Déjenme checar. A ver, aquí. Bueno, yo se los pedí así para el examen. Desarrollo de sistema, aquí es el nombre. Dice desarrollo de sistema de venta de abarrotes en una tienda de nombre Estrella ubicada en Motocicleta, Mendoza, Chiapas. Este ya es un nombre más completo. La materia, ingeniería de software, sexto cuatrimestre, este es de sexto, Luis Alfonso Chávez Mérida. Estos proyectos en el caso de los de sexto ya están avanzados, nada más lo están documentando porque ellos ya tienen formularios. Este muchacho ya tenía otro proyecto pero lo cambió, pero es más sencillo para él codificar porque él ya tiene formularios que guardan, que actualizan, que eliminan, ¿sí?
y ahorita está creando uno nuevo. Por eso se dio el tiempo de hacerlo todo de nuevo, porque esta parte, él tiene un proyecto de una, no me acuerdo si es de un restaurante, y ya tiene todos los botones: guardar, actualizar, eliminar, salir, y funciona incluso hasta lo de inicio de sesión. Entonces aquí lo que está haciendo su compañero en este caso es documentar el nuevo proyecto. Yo les pedí así, que tenga el nombre del proyecto, la materia y la persona que está entregando, o las personas si son dos. Después me tienen que decir cómo se llama su base de datos, cuáles son sus tablas y cuáles son los campos que tiene. Él tiene la tabla clientes, la tabla empleado, la tabla proveedor, la tabla producto, la tabla compra, pedido, detalle de compra, detalle de pedido, categoría del producto. Y me mostró aquí los campos. De clientes va a almacenar su clave del cliente, que es el ID, el nombre, el apellido paterno, materno, dirección, teléfono y correo. En base a esto, me crea un diseño de la base de datos enlazándolo. Y en base a estos, me crea sus formularios. De la tabla cliente, bueno, yo voy a almacenar su ID, su nombre, sus apellidos, su dirección, su correo y su teléfono. ¿Qué le faltó aquí? Guardar, actualizar, eliminar, buscar, cancelar y salir. Le faltaron algunos botones. Y ahí concluyó su examen. ¿Okay? Pero para él es una tarea, no es un examen. Para ustedes es un examen. Más o menos así lo quiero. Mejorado, ¿no? Porque a ustedes se les pide, déjenme ver qué se les pidió aquí a ustedes. Aquí es donde tengo las tareas, miren, todo está vacío, no han entregado nada, solo 2 personas. ¿Dónde está? El examen para ustedes les pide... Está como actividades, ¿verdad? Es esto. Evaluación. A ver, ¿no les subí el examen a ustedes? Es de programación 3, ¿verdad? Sí, era ese abajo. Ahí está abajo, profe. Ese. Ah, es ¿verdad? Sí, es que les puse primero, es segundo. Evaluación del segundo parcial. Dice: en un archivo de PowerPoint deberás realizar la base de un proyecto de software, ya sea tu proyecto integrador o ejemplo de un sistema con base de datos para fines de aplicar lo visto en las clases, el cual deberá contener los siguientes puntos. Portada, en la cual deberás incluir el área, nombre de la materia, tu nombre y con letras más grandes el nombre de tu sistema. El objetivo, deberás colocar el objetivo general del proyecto que estás presentando, por qué de ese proyecto y qué deseas solventar. Eso vaya en el objetivo. Tu base de datos, deberás indicar cómo se llamará la base de datos y las tablas que utilizarás. La estructura de la base de datos, deberás crear las tablas como se vio en clases y sus relaciones, las líneas que vienen ahí. Y la interfaz de usuario. En las últimas diapositivas crearás la interfaz de cada tabla utilizando las formas que te proporciona Word. PowerPoint. Aquí también lo voy a cambiar, porque es en PowerPoint, si no se me va a confundir. Que te proporciona PowerPoint. Archivo, las letras están mal. Ahí está. ¿Ok? Lo tienen que entregar en PowerPoint, máximo en parejas. Esas para mañana a las 9 de la noche más tardar. Vale 40 puntos. Ese es el examen. Y como les decía, está más sencillo porque tienen que hacer lo siguiente. Si yo estoy en PowerPoint, la primera diapositiva es la portada. Entonces, por si tenían dudas, vamos a revisar uno así rapidito. En el cual va el nombre del software, ¿sí? Un ejemplo. Dicen ustedes, bueno, es que es muy difícil crear un software para base de datos. No, es bastante sencillo porque el objetivo para este examen es que tenga una base de datos. Ejemplo,
¿Ustedes creen que en una escuela solo se lleva el control de los alumnos? No. No, también ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más llevamos de control? Administrativos, docentes. Ok, administrativos y docentes. Pero eso lo puedo controlar en un solo sistema, ¿estamos de acuerdo? Sí. En el sistema llamado control escolar. Ok. ¿El control escolar llevaría también el control de la biblioteca? ¿O es independiente? Es independiente, profe. Es independiente. Es independiente. Puedo crear un sistema para una biblioteca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y es un sistema no muy grande porque es para una biblioteca de una escuela. No es para una biblioteca pública que tiene mucho más número de libros, mucho más número de personas, que le da preferencia a estudiantes y aparte a público en general, y se va clasificando de tal manera que las tablas se hacen muchísimas. Bueno, un ejemplo. Ese mismo sistema de control escolar puede llevar todos los datos del alumno, sus prácticas, su servicio social, o puedo crear un sistema diferente donde lleve sus prácticas y su servicio. No, ahí sí lo lleva a control escolar. Lo lleva a control escolar, o muy bien. Pero también, si yo quiero un sistema donde lo lleve por aparte, puedo hacerlo. ¿No es así? Sí, también. Y se hace un sistema no tan pequeño. Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? De todo lo que pueden hacer, porque en cualquier empresa no todo se almacena en un sistema general, pueden tener subsistemas que manejen ciertos aspectos de la empresa, ¿sí? O de la institución, y que aún así tiene varias tablas. Por ejemplo, eh, puedo hacer el sistema de servicio social y prácticas, y puedo hacer también el sistema de la biblioteca. Entonces, un ejemplo. Voy a poner desarrollo de sistema biblioteca. Ahí se fue ahí. Para Instituto de Estudios Superiores Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí está, para la escuela. Ese es mi sistema. Le voy a poner aquí la materia, programación 3. Ya ustedes le cambian el tipo de letra y le ponen el nombre de ustedes, ¿no? Presenta y el nombre del alumno. Y la fecha. Que es para mañana. Ya le dan colores, etcétera, etcétera. Esto lo voy a hacer más pequeñito, porque lo que va a resaltar es el nombre de mi sistema, ¿sí? Bueno, una vez que tienen eso, agregan una nueva diapositiva. Y en esa nueva diapositiva van a colocar el objetivo.
Ese es un objetivo. Ese es un objetivo general. Si yo puedo desglosarlo, le puedo dar objetivo general. Puedo manejarlo aquí como objetivos. Este va a ser el general. Y puedo crear también específicos. ¿Sí? Y pues aquí creo mis objetivos específicos. Ese es el segundo punto. El objetivo general debe empezar igual que los específicos con un verbo en infinitivo. Y es lo que deseas alcanzar con tu proyecto. Yo deseo desarrollar e implementar, o sea, ya dejar instalado un sistema de base de datos que permita administrar las consultas y préstamos de libros en las diferentes modalidades en el Instituto de Estudios Superiores de Juan Inés de la Cruz. ¿A qué me refiero con las modalidades? Si es secundaria, si es preparatoria, si es universidad, si es maestría, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, para alcanzar mi objetivo general, ¿qué objetivos específicos debo de mencionar? También se pueden mencionar al menos 3 objetivos específicos, de tal manera que esos te indiquen o te permitan alcanzar el objetivo general. También empiezan con verbos en infinitivo. Así se desarrollan los objetivos. Después les pide que generen su base de datos, ¿sí? Le voy a poner base de datos. ¿Cómo se va a llamar mi base de datos? Mi base de datos se va a llamar biblioteca, ¿sí? Así le pongo. O le puedo agregar otro nombre, ¿sí? El nombre que ustedes quieran. De preferencia que no esté muy extenso. Y me dice que las tablas. Tabla, lo puedo hacer así o lo puedo hacer con un recuadro. Como los... Ah, no, con una tabla precisamente. Insertar tabla. Así. Nombre de la tabla. Le voy a poner usuarios. Como sabemos que es para una escuela, ¿qué usuario puede tener? Ah, bueno, mi ID de usuario, nombre, apellidos, ¿qué más me interesa? Como es de la escuela, Carrera, carrera, grupo, grado y grupo, turno, ¿y qué otra cosa? Nada más, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que me va a servir. Bueno, grado y grupo debe ir por separado. Grado, grupo, turno. Un ejemplo. ¿Qué otra tabla voy a tener? Libros. Voy a tener el ID del libro. En vez de nombre va a ser título. Aquí le voy a poner autor, editorial, edición, ¿qué le puedo poner? Área. Nada más. No, porque estás hablando de un libro. Eso sería en tu inventario. En tu inventario de libros. Bueno, eso sería con el libro. ¿Qué otra cosa utilizaría? ¿Qué me dice?
¿Qué otra tabla? ¿Podría ser el identificador de la persona a quien lo está dando? Sería el empleado, ¿no? Sí. Bueno, tendría que dar el ID del empleado, nombre, apellidos, nada más con eso, ¿verdad? Nombre, apellidos. ¿Qué otra cosa necesitaría del empleado? Teléfono, por cualquier cosa, ¿no? Capaz si hay una reclamación y no le toca en ese turno. Bueno, estas son tablas de almacenamiento. Yo voy a capturar datos en estas tablas, pero ¿qué otra tabla necesito? La más importante. Aparte de inventario. Sí, vamos a tener uno de inventario. Que sería el ID del inventario, o sea, cuándo se hizo el inventario. Para que quede registrado. De inventario. Fecha. Sí, el ID del libro. Ahora sí, la cantidad de libros a tal fecha. ¿Estamos de acuerdo? Hice mi inventario el día 15 de junio. Bueno, llegó el 001. ¿De qué libro? Tal libro. ¿Cuántos había? 25. ¿Sí? En julio ya es el ID 002, fecha 15 de julio, los libros que yo identifiqué y la cantidad. Un ejemplo, ¿no? Pero ese no es el proceso más importante. ¿Cuál es el proceso más importante en una biblioteca? Si está disponible o no el libro. Si está disponible o no el libro. Eso sería una consulta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. pero la consulta no llevaría una tabla. Exactamente, muy bien. Sería tabla de préstamos. No sé. Tabla de préstamos, ¿sí? Sería el ID del préstamo para que quede registrado. ¿Qué otra cosa llevaría? El ID del usuario, el ID del libro, ¿Sí? la fecha en que lo prestó Fecha de préstamo. y fecha de entrega. Excelente. También Fecha de entrega, ¿no? faltaría el ID del empleado, ¿no? Exactamente, para ver quién te prestó el libro, no por cualquier detalle. ID empleado. Muy bien. ¿Sí? Que aquí deberíamos de poner una tabla de detalle del préstamo para que ese ID de detalle vaya aquí. ¿Sí? ID detalle, te conecta esta tabla y aquí te va a decir cuántos libros te llevaste, porque con esta tablita solo me permite que cada usuario va a prestar un solo libro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo aquí le pongo ID detalle, eso quiere decir que si yo tengo, no lo copió, a ver, José, me está pegando otras cosas, a ver, no quiere copiar, ahí está. Si tengo una tabla de detalle, aquí yo pondría, ¿sí? El ID del libro, nada más, ¿sí?
porque con esta idea yo puedo sacar varios libros. Y ese préstamo de esta persona se llevó 5 libros. Ya entran con esto y se van enlazando. Esa sería la diapositiva 3. La diapositiva 4 sería... A ver, no puedo copiarla. Las relaciones de las tablas. ¿Cómo vas a relacionar? ¿Sí? Usuario va con la tabla de préstamo. Libros va con la tabla, va directamente a detalle. Detalle, lo voy a desglosar aquí. La que queda volando ahorita. Ah, no, no queda volando ninguna. Vamos a ver. Bueno, detalle con detalle. Ahí está. Luego aquí. Empleado. A ver cómo lo arreglo. Para que no se vea. Ahí está. Y todas las tablas ya están relacionadas. Ese es un ejemplo. ¿Tomaron sus capturas? Para que se guíen, se los regreso. Este es un ejemplo de cómo entregar. La hoja 1. Recuerden que como pueden hacerlo en parejas, deben ir los dos nombres. La hoja 2, objetivos, general y específicos. ¿Ya le tomaron capturas? Ya. Ya. La diapositiva 3, nombre de la base de datos y las tablas. Aquí le voy a poner... Así es, tablas de la base de datos. Si no entran todas las tablas en una diapositiva, pueden hacer 2 diapositivas. El detalle es que no se ve muy amontonado, ¿no? Pueden hacer 2 diapositivas.
Después ya viene las relaciones de las tablas, cómo van a enlazarlas. No debe quedar ninguna sobrando, ¿no? Porque si no, ahí estaría mal la base de datos, no tendría caso tener una tabla solita. Profe, Bien, mi base de datos en las tablas solo puedo agregar 3 o 4 tablas. ¿por qué? ¿De qué es? Es sobre un dispensador automatizado. ¿Qué vas a almacenar en tus tablas? El nombre del usuario, todos los datos del usuario. Ok. Tienes una tabla de También tiene que almacenar lo que es horarios y tipo de alimento. Ah, está bien. Sí, está bien. Sí, porque tienes una parte electrónica y una parte programada. Sí, me parece bien. Ok, profe, gracias. Sí. Bueno, eso sería la cuarta diapositiva, si es que lo hacen así de una en una. Y la quinta diapositiva, vamos a duplicar esta. Van a utilizar o van a hacer la interfaz de usuarios. Si ustedes quieren hacerlo en C#, si se les hace más fácil en C#, copian y pegan esa interfaz. Si no, lo realizan. A ver, ¿quién quiere entrar? Bueno, si no lo quieren hacer en C# y lo quieren hacer aquí en PowerPoint, pueden utilizar las autoformas de PowerPoint. Pero, por ejemplo, aquí le voy a poner como título interfaz de usuario. Bueno, yo tengo una interfaz de usuario. Aquí posiblemente no agregué las tablas, pero puedo poner entre estas tablas, voy a copiar un formulario que tengo aquí. Creo que tengo, ¿dónde está? Abrir proyecto. Creo que lo tenemos aquí en sistema. Ya tengo mi formulario de inicio de sesión. Le voy a quitar este. A ver, como que está fallando mi teclado, no quiere hacer las cosas. Bueno, si tengo un formulario de inicio de sesión, ya lo tengo en C#, o lo hice en C#, de acuerdo al programa que yo tengo, y aquí le puse el nombre de mi programa, que se llama base de datos o biblioteca, y le pongo libros, aquí le pongo una imagen de libros, ¿sí? Voy a copiarlo, y va mucho mejor si en mi interfaz de usuario, vamos a ver aquí, ya le pongo la interfaz, ¿sí? Esa interfaz le voy a poner aquí inicio de sesión. Y ese va a ser mi primera interfaz de usuario, la de inicio de sesión. Y ya lo hice en C#. Que me toca hacer el de usuarios. Bueno, esta tablita la voy a poner aquí como referencia. Y si lo quiero hacer en C#, voy a cerrar este. Que se haga cambios, ¿no? Le doy un nuevo proyecto. Y lo hago rapidito, ¿sí? Como nada más es para mi examen,
no lo voy a programar todavía. Nada más usuarios. Bueno, se lo pongo en mayúsculas para que se vea bien. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Sí? Sí, tabla de inicio de sesión. Por eso les dije, es que ahorita se me pasó. Si yo voy a tener un inicio de sesión y un registro, debo tener dos tablas, el de inicio de sesión y el de registro. Y ya pongo mis formularios aquí, ¿sí? Como ya tienen dos formularios hechos, nada más lo adaptan. Le quitan algunas cosas, le cambian la imagen de acuerdo a su base de datos que vayan a hacer y copian y pegan para que vaya más detallado o con una mejor presentación su examen, ¿sí? Incluso si yo quiero hacer el de clientes, lo puedo hacer aquí bonito, agregarle imágenes, capturo la pantalla y pego. No necesito ponerle name, el name a cada botón, únicamente el texto que sea visible y ya le puedo dar colores y todo, dejarlo bonito porque es mi examen, ¿sí? Por eso tienen hasta mañana creo que 9 de la noche les puse ahí. Si no lo quieren hacer así, utilicen las herramientas. Bueno, voy a hacer la tabla de usuarios, pero no lo quiero hacer en C#. Mejor lo voy a hacer en PowerPoint. Pues ya es cuestión de ustedes, ya entran a insertar, ya eligen sus formularios, realizan dos de estos. Por ejemplo, a este le doy control C y control V, lo pongo encima, lo hago más pequeñito, ¿sí? Y a este le pongo color gris. Este va a ser mi formulario y este va a ser mi barra de título. Le doy clic derecho, le doy modificar texto, le doy usuarios, lo alineo a la izquierda y ahora voy a hacer mi tabla de usuarios con estos datos. Entonces voy a insertar mis cuadros de texto, insertar cuadro de texto. Lo puedo hacer en un mismo cuadro de texto. Le puedo decir ID nada más. No tiene que decir ID usuario porque yo sé que estoy en la tabla de usuarios. Aquí voy a poner nombre. Apellidos. A ver, es que no entro por esto. Carrera. Grado. Grupo. Y turno. Ya tengo esto. Ahora voy a insertar el cuadro de texto. Lo puedo manejar así en ese color o lo puedo manejar en color blanco. Ya ustedes deciden. Agrego para nombre. Ya me voy para apellidos. Para carrera. Para grado. Grupo. Y turno. ¿Sí? Y ya lo que hago es insertar mis botones. Voy a agarrar este que está redondeado. Le doy clic derecho, modificar texto, guardar, hago más chiquitas las letras y le doy negrita. Y ya lo que hago es copiar mi botón. Cancelar, modificar o actualizar, eliminar, buscar, salir. Y ya tengo mi formulario. Si le quiero agregar una imagen, le puedo agregar una imagen, lo que yo quiera. De cualquiera de las dos formas es válido, ¿sí? Ya me sirvió mi tablita de usuarios. La borro. Eso van a hacer con cada tabla que ustedes tengan. Y le van a poner aquí.
formulario de usuarios, ¿sí? O control de acciones de usuarios. ¿Por qué acciones? Porque tiene varias acciones. ¿Estamos de acuerdo? Y así se van con cada una de las tablas. Les comenté que una de las tablas que es un poquito más complicado es, por ejemplo, la de préstamos, ¿sí? Porque hay tablas de almacenamiento, como son libros, empleados, y hay tablas de operaciones, como préstamos y detalle, ¿sí? Esta tabla, se la voy a hacer así rapidito, para que se den una idea. A ver, como que se le acabó la pila a mi teclado, porque no funciona. Bueno, vamos a hacer este formulario. Este formulario es un poquito más complicado, porque recuerden que no todo lo que se ve aquí, a veces, no solo esto se colocan más cosas. Por ejemplo, esa se va a llamar préstamos. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto, o voy muy rápido. ¿Para cuándo es? Esto es para mañana, es examen. Pero si se dan cuenta, no está tan pesado, pues miren, en este tiempo que llevamos, pues ya hoy un formulario, y ahorita voy a hacer o sea, no es cuestión que se dediquen. Además, son 2 personas, mucho lo que van a hacer. Pueden hacerlo individual o Profe, entregarlo en parejas. profe, ¿Sí? todo ese cuadro se va a hacer así como eso. Sí, por ejemplo, Ah, sí. por cada tabla tienen que hacer uno, pero en el caso de préstamos y detalle, como van ligadas estas dos, esto se Ajá. coloca de la siguiente manera. Es a lo que voy. ¿Sí? Si Pero, ponen así préstamos y detalles, si tienen 2 tablas ligadas, como en los puntos de venta, va ligada venta y detalle de venta. ¿Sí? Todas las ventas tienen un detalle de venta, porque recuerden que un cliente por lo regular no se lleva un artículo, se lleva varios artículos y deben de tener una tabla de detalle. Bueno, entonces lo que les comentaba, como aquí se están utilizando 2 tablitas que están ligadas, yo voy a poner aquí, en este caso que es el ID del préstamo, ¿sí? El ID del usuario, y aquí sí voy a hacerlo diferente. Quiero que se fijen bien, este es el ID del préstamo, ¿no? Le voy a poner un color más oscurito, porque por lo regular ese va bloqueado, se los genera automáticamente el sistema. Bueno, ahora, en base a esto, yo voy a colocar aquí. Sabemos que el usuario no le vamos a poner ID, le vamos a poner clave de usuario. La clave de usuario sabemos que es el ID, es este. Ya tenemos préstamo y ahora vamos con el ID del usuario. Cuando yo escriba el ID del usuario y presione Enter, automáticamente me debe aparecer sus nombres y sus apellidos. Que esto no se ve aquí, ¿sí? Esta es la complejidad de las tablas de procesos. Yo tecleo la clave del usuario, pero me debe aparecer el nombre y el apellido, ¿sí?
Ah, no, es venta, es aquí aquí es préstamo, ¿verdad? Perdón, me fui. Aquí es préstamo o detalle para que no se confundan. Le vamos a poner detalle para que se enlace aquí. Y aquí va a tener clave del libro. Título. Autor. Fecha de préstamo, fecha de devolución. ¿Y qué me faltaría únicamente? ¿Quién me dice? El porcentaje de interés. ¿El cuál? ¿Qué falta? Ahí está. Y ya tengo todos los datos de mi tabla. Vean. Lo que va a guardar mi tabla es el ID del préstamo. Aquí está. El ID del usuario. Aquí está. Es esta. El de detalle. Aquí está. La fecha de préstamo. Aquí está. La fecha de entrega. Aquí está. Que es fecha de devolución. El ID del empleado. Aquí está. Pero obviamente, si la persona que está manejando el sistema le dice, llevo el libro con la clave tal, con esa clave no sabe él qué libro está llevando. Debe demostrarle en el formulario, ah, sí, esa clave pertenece al libro de informática o de ingeniería de software, del autor tal. Estos datos no los va a almacenar porque ya están en la tabla de libros. Únicamente le van a aparecer a él para que sepa qué libro está llevando. O sea, ya con la clave sabe todos los datos acerca del libro. Lo mismo aquí, ¿sí? Clave del usuario, soy el 125. Pero con un número no te voy a identificar, necesito ver tu nombre y posiblemente alguna foto si tiene este sistema, un sistema que almacene las fotografías. Eso es lo importante de este tipo de tablas, que aparte de esos poquitos campos que tiene, se tienen que agregar más para que la persona que está usando el sistema pueda visualizar bien toda la información. Más no quiere decir que toda se va a almacenar. ¿Preguntas? Ese es el único detalle con las tablas de operaciones, que por lo regular son las tablas, de ventas, de compras, de préstamos. Son tablas en las cuales se hacen operaciones. Bueno, estos son ejemplos de cómo se quiere el examen. La presentación, los objetivos, base de datos y tablas que van a utilizar. ¿Sí? Aquí se van a utilizar inicio de sesión, agreguen sus tablas de inicio de sesión. Las relaciones y la interfaz de usuario, que aquí les va a llevar varias diapositivas, ¿no? Según las interfaces que realicen. Que quede presentable, que quede bonito, porque es su examen. Ya sea que lo entreguen de manera individual o por parejas. Pero tiene que llevar al menos base de datos. Su compañero ya me comentó que son 3-4 tablas que lleva, porque es un sistema que lleva
es un prototipo, lleva circuitería, pero aún así funciona con base de datos porque va a almacenar información, aunque sean 3 o 4 tablas, es válido porque lleva circuitería. Los que de plano no van a llevar una base de datos, pues cámbiense a un sistemita. Hay muchos sistemas que pueden implementar. Como les dije, yo puedo implementar en la escuela un sistemita que me lleve el control del servicio social o de las prácticas que tiene el alumno. Recuerden que para que ustedes hagan prácticas, les piden una cierta documentación. Entonces, ese sistema debe saber si esa documentación ya la tienen. A ver, GU, adelante. Por ejemplo, yo voy a hacer una máquina que dispense y venda jabón a granel, así como los venden en botellitas. A granel. Pero, ajá, exacto. Pero quisiera hacer una base de datos que registre la cantidad de ventas. El detalle está en que yo lo voy a hacer en Arduino y no tiene mucha interfaz gráfica. Pero en Arduino no vas a poder controlar las ventas. Solamente mecanizar. ¿Por qué querías, o sea, cuál es el objetivo de utilizar Arduino ahí en ese sistema? Mi objetivo es controlar y automatizar el sistema, que el cliente llegue y compre su jabón a granel sin necesidad de que haya una persona que intervenga. Ya. Tú dices así como están los del agua, ¿no? Los de garrafones de agua. Exacto. Que le aprietas un botón y te... Bueno. Lo que pasa que ahí tu sistema va combinado. ¿Sí? Es como el de tu compañero que es es para alimentación de aves, ¿verdad? ¿Quién me había dicho ahí? Así es, profe. Bueno, es un dispensador de comida. La parte de Arduino va conectado al sistema de la computadora, ¿sí? Porque mediante el reloj va a ir indicando qué tipo de comida con la base de datos y cómo va a ir soltando activando, ¿no? El sistema de despacho. Aquí por lo mismo, tú necesitas verificar, ¿sí? Cuánto te están pagando y cuánto vas a despachar. Necesitas una base de datos. Aparte de lo que es circuitería, eso es muy independiente. Necesitas almacenar, por ejemplo, la cantidad de litros que estás otorgando y cuánto cuesta el litro. Y tienes que comparar también qué tipo de ¿cómo se le llama? ¿Producto? ¿Qué producto estás vendiendo exactamente? ¿Sí? Si es jabón, si es cloro, no sé, lo que vayas a vender, tiene que verificar en base a los botones que presione el usuario, verificar en tu base de datos qué producto estás vendiendo, cuánto cuesta el litro, cuánto te está comprando y hacer la operación para que almacenes información, pero sí necesitas base de datos. Debe estar conectado a una computadora y a la vez a tu sistema Arduino. Ok. O también se podría hacer en Raspberry. Sí, pero te comento, o sea, eso es muy independiente. Tú lo que vas a hacer nada más es la base de datos, como si lo estuvieras usando por computadora, de forma manual. Pero eso ya que está funcionando tu base de datos, ya lo conectas al Arduino para que se maneje de manera automática, ¿no? Y solo vaya almacenando la información, pero necesita la computadora necesariamente. Ok. Entonces lo único que haría yo es una base de datos sencilla para las ventas, los productos. Sí. Que de hecho tu base de datos sencilla necesitaría tu producto, ¿sí? Una tabla de productos, una tabla también del inventario, porque no sé cómo es que vas a controlar, cada que vendas voy a ir descontando de tu inventario, para que sepas qué producto tienes y cuál solicitar. Okay. Pero sí Muchas necesito gracias. base de datos. Sí. Bueno, para los demás, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Esta es la forma en cómo se va a entregar el examen.
Sí, adelante. Profe, en dado caso de que, pues sí, que de plano no tengas base de datos, ya vio que había comentado que teníamos que hacer un presupuesto. Sí. Ese presupuesto Bueno. se le va a llegar a este. Sí, pero a ver, les comento rapidito. Precisamente este ejemplo que estoy dando, y por esa razón les comenté al principio que lo hice en parejas, es porque pues en la escuela me mencionaron que como es la evaluación de programación y base de datos, necesitan hacer esto. Entonces, por esa razón les puse ahí un comentario en la plataforma que si el proyecto de ustedes no tiene base de datos, o sea, para cuestiones del examen, tienen que crear una base de datos así inventadita. Por ejemplo, ahorita yo les hice una base de datos de una biblioteca, satisfaciendo la necesidad de un préstamo de libros para una biblioteca de una escuela, ¿no? Ustedes pueden crear también, por eso les di el ejemplo. Yo quiero llevar el control de prácticas de los alumnos y de servicios social. Bueno, voy a crear una base de datos nada más que controle el servicio social y las prácticas de los alumnos. De esa manera yo voy a saber qué alumnos tienen las prácticas completas o a qué alumnos les faltan tantas prácticas. ¿Sí? Es crear un sistemita así sencillo y lo pueden hacer en parejas para los que no tienen este proyecto con base de datos. Ok, profe, entonces solamente es la pura base de datos que se le va a entregar. Así es, así como está, y la interfaz. Esto es para cuestión de evaluación del segundo parcial. Ok, esa era mi duda nada más. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan? Sí, Roisel. Sí, en este caso, por ejemplo, yo lo que más utilizo, porque todo el podcast no me gusta trabajarlo porque desconfigura muchas imágenes, utilizo lo que es Canvas y lo puedo transformar en PowerPoint o en PDF. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué archivo, qué programa utilizas, perdón? Canvas. ¿Y si es muy práctico? No lo he utilizado. Sí, porque, por ejemplo, en PowerPoint lo que hace es que desconfigura mucho las imágenes. Y en Canvas sí, por las versiones. Y en Canvas nada más pones la imagen y lo puedes mover a tu gusto y sin desconfigurar palabras o textos. Mira. Sí, puedes entregarlo, nada más que lleve la estructura, ¿no? De la portada, objetivos, así como lo vimos. ¿Sí tomaron sus capturas de pantalla para que se vayan guiando? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto es para mañana, creo que a las 9 de la noche les puse tiempo. No recuerdo si a las 8 o a las 9. A ver. A las 9 de la noche. A más tardar a las 9 de la noche de mañana. Vale 40 puntos y puede ser individual o puede ser por pareja. Así va a estar el examen de este segundo parcial. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿Todo bien? La interfaz pues se puede hacer en el PowerPoint sin necesidad de usar Visual Studio, ¿verdad? Así es, el que tenga en Visual Studio, quiera hacerlo en Visual Studio, porque recuerden que tienen que entregar un proyecto. Si es de su proyecto integrador, vayan avanzando con los formularios. ¿Qué se va a pedir para este final de cuatrimestre? En el caso de la materia, se va a evaluar el proyecto que ustedes tengan, si es el integrador, que tengan el de inicio de sesión, el de registro, y un formulario al menos, por ejemplo, usuarios, que funcionen todos los botones. Guardar, cancelar, modificar, eliminar, buscar y salir. Aunque sea uno al menos, uno de estos formularios, ¿sí? Ya sea usuarios, ya sea clientes, ya sea empleados, ya sea productos, pero que esté funcionando al 100 con sus formularios de registro de sesión. Por esa razón, si están trabajando en su proyecto integrador, es conveniente que lo hagan ya en Visual Studio, para que cuando veamos ya la parte de programación, porque tenemos que ver ya para la próxima clase los botones completos, ¿sí? Para que ustedes lo hagan y queden funcionando. Al menos un formulario de almacenamiento debe quedar completo con todos los botones, ¿sí? Incluyendo inicio de sesión y registro de usuarios. ¿Sí quedó claro?
Pero como les dije, para este examen no es obligado que manden las capturas de pantalla. Los que ya lo tienen, perfecto, se ahorran trabajo y queda más presentable. Los que no lo tienen, háganlo en PowerPoint, si ya no les da tiempo. Pero que quede bonito, no lo vayan a hacer muy tosco. Ya ven que PowerPoint tiene también herramientas para dejar una interfaz bonita. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe, sería todo. Gracias. Perfecto, entonces no se olviden, suban sus tareas porque luego a la hora las tareas les afectan. Si esta vez no suben tarea, ya no les voy a dar más tiempo para que la suban. La tarea vence hoy, pero pueden subirlo a más tardar a mañana en el horario del examen. ¿Sí? O sea, hasta las 9 de la noche, si no les da tiempo hoy. Si lo suben después de las 9 de la noche, ya les empiezo a bajar puntos. ¿Sí? En tareas les bajo la mitad y en examen ya no contaría 4, contaría 3 si tienen todo bien. Y de ahí entre más horas se pasen, va bajando la calificación porque es examen. En el examen sí va a ser más estricto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a tomar la captura de pantalla. Aquí en sus cámaras, por favor.